hoy en la mayoría de las iglesias, la mayoría, pues se recuerda el hecho histórico más importante de la historia del mundo. Y especialmente en la fe de millones de personas. Nosotros, al menos acá en esta iglesia, en esta casa, pues no celebramos Easter, celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos la resurrección de Cristo. Son dos cosas diferentes, aunque alguno diga que sí, hoy es el domingo de Easter, el americano dice así, pero con nosotros no viene lo del conejo y los huevos y todo eso. Le hacemos énfasis a la resurrección de Cristo. No venimos a suplantar este hecho tan maravilloso, que su hijo no se acuerde de un día como hoy porque fue a recoger huevos, sino que se recuerde porque Cristo se levantó de entre la tumba. Por eso nosotros celebramos un domingo como hoy, la resurrección de Cristo. Es el mayor de los milagros que haya sucedido jamás. El mayor de todos. Sin ese milagro, la fe de millones de personas a través de la historia habría sido en vano. Si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, hoy no estuviéramos aquí. Hoy todavía estuviésemos ahí dándonos por el pecho, tratando de hacer obras para ser salvos. Hoy nuestra fe no tendría sentido. Y si a alguien un día se le ocurrió escribir esa historia y decir que el Señor se levantó de entre los muertos, pues millones de personas hemos sido engañados. Si a alguno se le ocurrió un día hacerlo, si alguien piensa que alguien lo hizo, si Jesús no resucitó de entre los muertos, pues nos vieron la cara de tontos. La fe no tendría sentido, la iglesia no tendría razón de ser, no tendríamos esperanza, nuestra fe no existiera, la razón de nuestras reuniones no existiera, no tendríamos esperanza de vida eterna. Si Jesús no resucitó, todavía somos enemigos de Dios. Si Él no se levantó de entre los muertos, todavía somos enemigos de Dios. Si Él no se levantó de entre los muertos, todavía nuestros pecados no han sido perdonados. Oiga la importancia de la resurrección de Cristo. Si Jesús no resucitó, todavía somos culpables. Todavía. Si Él no se hubiese levantado entre los muertos, todavía somos culpables. Porque no hemos sido justificados todavía. Somos culpables por haber infringido la ley de Dios. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza. Porque ni cumpliendo toda la ley podríamos ser declarados justos. Todavía estuviese ese documento legal, esa acta de los decretos contraria a nosotros, diciendo que merecemos ser castigados, merecemos la muerte por haber infringido la ley de nuestro Dios. Si Jesús no resucitó, todavía hoy estuviésemos esperando al Mesías. Anduviésemos de luto, anduviésemos todavía clamando, Señor, envía al Mesías, envíalo por favor. Estuviésemos todavía clamando por eso. Si Jesús no resucitó, no sabríamos cómo llegar al Padre. No tendríamos ese libre acceso, no sabríamos qué es la verdad, ni qué es la vida. Si Jesús no resucitó, no tendríamos derecho de ser llamados hijos de Dios. No fuésemos hijos de Dios. Si Jesús no resucitó, no tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Tampoco tendríamos derecho a ser injertados en ese olivo natural para ser parte del pueblo de Dios, si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, el enemigo no ha sido derrotado y no tendríamos autoridad sobre él. Si Jesús no resucitó, pues nosotros tampoco vamos a resucitar. Si Él no hubiese resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos. Si Jesús no resucitó, pues el Nuevo Testamento sería una bonita historia y una fábula, y los escritos de Pablo no tendrían ningún sentido. Pero, 1 Corintios 15:20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él no quedó clavado, Él no quedó en esa tumba. Esa noticia revolucionó el mundo. Esa noticia, si Jesús no hubiese resucitado, los apóstoles no hubiesen tenido nada que compartir, no hubiesen podido proclamar nada.
no hubiesen trastornado el mundo hasta la fecha con esa noticia. Esa noticia trajo esperanza y fe, y es fundamental en nuestra fe el hecho de que Cristo resucitó. Es el eje central. Si Jesús no resucitó, hubiese quedado nada más como un mártir más, como un buen hombre que hizo buenas obras y que murió injustamente. Pero nosotros creemos por fe y por las evidencias que hay que Cristo se levantó de entre los muertos. Es fundamental porque sin la resurrección, la muerte de Cristo no hubiese tenido efecto. La divinidad de Jesús se basa en su resurrección. Dice Romanos 1:4. Romanos 1:4, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos fue declarado Hijo de Dios. Tenemos la certeza que Él es quien dijo que era, porque se levantó de entre los muertos. La soberanía de Jesús se basa en su resurrección. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Porque Él se levantó de entre los muertos, es Señor, dice ahí, de los muertos como de los que viven. Él es Señor de todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad se le dio a Él porque se levantó entre los muertos. Nuestra justificación, que es una base fundamental en nuestra fe y en nuestra doctrina, nuestra justificación, o sea, el haber sido declarados inocentes siendo culpables, se basa en la resurrección de Jesús. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiese resucitado de entre los muertos, usted sería culpable tanto como yo, merecedores del castigo eterno, y el Señor todavía nos ve como culpables, pero como Él se levantó de entre los muertos, Él lo ve a usted y lo declara justo, como si nunca hubiese pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3 dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza de esa regeneración, de que somos nuevas criaturas, de que volvimos a nacer porque Él se levantó de entre los muertos. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Se basa ahí. Romanos 8:11 dice así, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Usted tiene esperanza de que un día va a resucitar porque Él vive. Porque Él se levantó de entre los muertos. Vemos que es una doctrina fundamental. No podemos dudar de ese hecho. Si dudamos que Cristo está vivo, pues, dicen en mi país, apague y vámonos. Si hay duda en eso, si Cristo no se levantó de entre los muertos, pues de ahí, pongámosle un candado a esto y nos vamos, porque estamos aquí haciendo bulla nada más. Pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que Él está vivo. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos, porque no le hemos visto y hemos creído. Somos dichosos. Denle un aplauso al Señor. El Señor dijo, somos dichosos, dichosos, porque no se nos ha presentado corporalmente vivo, pero lo creemos en nuestro corazón y somos dichosos. Porque un día quitó esa venda de nuestro corazón y puso esa fe y esa certeza de creer que Él está vivo. Y hay testigos de eso. O sea, no es un hecho nada más de la fe, porque nos pueden decir, no, es que su fanatismo lo hace creer en eso, sino que hay la historia nos respalda en esta creencia.
Fue el milagro más grande. El milagro más grande que la historia de la humanidad haya visto. Y como es un milagro, no se puede comprobar científicamente. Un milagro no se puede comprobar científicamente. Es una persona que tiene un tumor y está a punto de ser operada. Cuando llega al quirófano, ve el doctor que ya no existe, que ese tumor que desapareció, no tienen cómo explicarlo. Eso es un milagro. Cuando se rompen todas las leyes de la naturaleza, eso es un milagro. No es como una prueba de laboratorio donde se mezclan ciertos elementos y se toman notas. Bueno, si unimos esto con esto, va a pasar esto, y entonces hasta que se logra el objetivo deseado, otra persona atrás puede venir y hacer lo mismo para obtener el mismo resultado. Los milagros no son así. Los milagros pasan porque Dios es misericordioso y Él hace como Él quiere e irrumpe en la historia, irrumpe en la naturaleza para cumplir su voluntad. Cuando hay un caso jurídico y hay un caso que tiene que ser probado, y no hay como ahora, ¿verdad? Si hay una cámara pues que ve lo que pasó, pues eso es suficiente. Pero si no hay algo así, lo que se basa es en los testigos que vieron eso. El testigo que vio y que presenció es el que se toma como referencia en ese caso. Y en la resurrección de Cristo, pues tenemos esos testigos. Primero, las mujeres. Lucas 24:1 dice así: y en todos los evangelios, por aquello, en los 4 escritos, en los 4 evangelios, está registrado que fueron las mujeres las que lo vieron por primera vez. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Las primeras personas en ver al Señor resucitado fueron mujeres. Aleluya. Fueron privilegiadas. Y la mujer ha sido un eje fundamental en la historia. Porque si nos vamos al primer libertador, como se le conoce a Moisés, porque liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, fueron las mujeres las que tomaron ahí partido. Fue la mamá la que lo escondió, fue la hermana la que lo siguió, y fue la hija de Faraón la que lo adoptó. Fueron mujeres. Y ahora, bueno, apláudase. Ahora en esta historia también, las mujeres fueron las que fueron al sepulcro. Y fueron a buscar a un difunto. Las mujeres no fueron a buscar al Cristo resucitado. Ellos fueron a ungir un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Fueron a buscar a Jesús. Y esto es lo hermoso. Fueron a buscar a Jesús aún sabiendo que no iban a obtener nada de él. Fueron a buscarlo sabiendo que ya no iban a escuchar palabras de él o enseñanzas de él. Fueron a buscarlo aun cuando sabía que no les podía ayudar ni hacer un milagro ni bendecir. Fueron a buscarlo únicamente porque lo amaban. Fueron a buscarlo sabiendo que no iban a recibir nada de vuelta de él porque estaba muerto. No fueron para que las vieran, wow, ellas son allegadas al maestro, mire, y ellas son cercanas a este Mesías. No, ellas fueron en la oscuridad de la madrugada a buscar ese cuerpo. Únicamente por amor, sabiendo que no iban a recibir nada de vuelta. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Fueron a buscar al maestro únicamente por amor. Hermano, y eso es hermoso cuando usted viene a buscar a Dios de corazón porque lo ama. Señor, yo voy a tu casa y te voy a servir porque te amo, Señor. Únicamente el amor es lo que me motiva a hacerlo. Si tú me quieres bendecir, me quieres dar lo que tú me has prometido, gloria a Dios, pero si no, yo lo hago porque te amo, Señor, porque has hecho grandes cosas para mí. Estas mujeres estaban agradecidas con el Señor, habían sido liberadas, una de espíritus inmundos, otras habían sido edificadas con sus enseñanzas, habían sido edificadas con sus milagros. Entonces venían en agradecimiento a demostrarle su amor a aquel cuerpo inerte. Y en recompensa a ese amor desinteresado, se encontraron con el Cristo resucitado. Me salió en verso. Cuando venimos a buscar al Señor por amor, nos encontramos con el Cristo resucitado.
Cuando usted viene así, Señor, vengo solo porque te amo, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, solo porque te amo. El Señor se nos revela. Ellas sabían que estaban en peligro. Los demás estaban escondidos por miedo, porque acababan de ver un acto terrible y sangriento y cruel, y obviamente no querían que les pasara lo mismo. Pero estas mujeres, su amor fue más grande que su miedo. Y fueron a buscar al maestro en ese sepulcro. Por estar motivadas por ese amor, fueron las primeras testigos del hecho más maravilloso que pudo haber existido. Fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Wow, es que eso es algo maravilloso. Y de ese lugar de tristeza, de ese lugar de llanto, de ese lugar de soledad, que es un sepulcro, vino la noticia más grande que trajo vida a toda la humanidad. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. El testimonio de la mujer en aquel tiempo, en aquella cultura, no valía nada. Valía 3 ceros a la izquierda, no valía nada. A una mujer no se le llamaba como testigo en nada porque no valía su testimonio. Sin embargo, los 4 escritores del Evangelio las ponen como testigos. Si hubiese sido una historia, un montaje, pues hubieran puesto, ¿no? El primero que fue Pedro y fue Juan, a ver, y el Señor se los apareció. Porque sabía que iban a dudar del testimonio de una mujer, pero como fue verdad, y como están escribiendo lo que sucedió, no les dio miedo de decir, fueron las mujeres las que lo vieron por primera vez. Eso es un hecho, si usted lo logra entender, fue algo importantísimo que rompió con el estereotipo de la cultura de aquel tiempo. La mujer siendo la testigo principal del hecho más maravilloso. Y no lo escondieron porque fue la verdad. Sus discípulos también en 1 Corintios 15:3, dice así, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol les dice, porque primeramente, ustedes saben que yo les he enseñado esto, que fue lo que yo recibí, yo se los he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados, y eso es lo primero que tenemos que recordar un día como hoy. Para que haya una resurrección, tuvo que haber habido una muerte. Cristo murió. Su corazón dejó de palpitar, sus pulmones dejaron de trabajar, su cerebro dejó de trabajar. No habían signos vitales, era un cuerpo inerte, no había vida en él, estaba muerto. Y lo que lo mató fueron nuestros pecados. Fue el pecado suyo y el mío, no fue tanto los clavos que le pusieron ni la lanza que lo traspasó, fueron nuestros pecados. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo que acabó con la vida de nuestro Señor, nuestros pecados. Por eso es que lo amamos con todo el corazón. Porque entregó su vida por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra maldad. Él murió conforme a las Escrituras y lo sepultaron porque estaba muerto. A un muerto se sepulta, a un muerto se le mete en una tumba. El Señor estaba muerto, inerte, y lo que tocaba hacer era pues meterlo en una tumba, para que pasara lo que naturalmente tiene que pasar con un cuerpo. Lo metieron ahí porque estaba muerto. Aún hoy en día en Rusia tienen el cuerpo de Lenin. Lo tienen en un cofre de vidrio donde todavía la gente puede ir. Puede ir a ver. Y estaba escuchando a una persona que una vez él fue a ver este lugar. Y dice que cuando él leía la historia, y eso pasó recientemente, dice que habían filas y filas y filas de gente para ver a aquel hombre muerto en una caja de cristal. Pero él fue ya muchísimos años después de eso y ya no había fila.
de ya nada más la gente, el que quería entraba y el que quería no, porque ya pasó de moda. Pero la tumba de nuestro Señor está vacía. Y las filas no cesan para ir a ver aquel acontecimiento, para ir a ver aquel hueco nada más porque no hay nada. Cristo ha resucitado, hermano. Cristo ha resucitado. Pues dice ahí que hay varios testigos. Y esa es la parte esencial. Hay testigos. Según el apóstol Pablo, Cristo se le apareció a Pedro. Dice Cefas ahí, se le apareció a Pedro en privado, lo cual no está registrado porque se le apareció cuando le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Pero ahí había gente, pero ahí menciona, dice que se le apareció primero a Pedro y que tuvo una conversación con él. En Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Se le apareció a Pedro. No se especifica qué fue lo que hablaron, qué les dijo, pero se le apareció a él de una manera personal. Después se le apareció a todos los que estaban reunidos. ¿Se acuerda? Se le apareció la misma noche cuando él se levantó, se le apareció a los 12 cuando estaban encerrados en un cuarto y de un pronto a otro con la puerta cerrada, el Señor se les apareció. Y en ese momento no estaba Tomasito. Tomasito estaba, quién sabe, ¿verdad? Andaba por ahí. Andaba haciendo sus diligencias, no vino al culto el domingo, se perdió el servicio de ese día y andaba haciendo otras cosas y se perdió en la venida del Señor. Le contaron nada más, el Señor, vieras qué bonito que estuvo como la vigilia del viernes, estuvo linda la vigilia. La vigilia, ¿cuántos vinieron a la vigilia? Nos gozamos ese día en la vigilia. Fue hermoso, hermano, hermoso. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Yo le quiero dar gracias a los caballeros que organizaron eso, en especial a Ricardo, a Yagi, a Juan, que nos ayudaron. Así que yo quiero que les den un aplauso, porque nos gozamos el viernes. Sentimos la presencia del Señor hermoso. Bueno, Tomasito se perdió el servicio. No vino al servicio, tenía otras cosas que hacer. Quién sabe, seguro jugaba al Barcelona con el Real Madrid. No vino ese día y se lo perdió. Se lo perdió. Y le contaron, y no creyó, no hombre, ustedes estaban fanáticos, era el cansancio, y ya de 14 canciones que cantaron, ya ustedes estaban cansados de estar ahí cantando y brincando, que estaban viendo visiones. Pues el Señor se les apareció, y dice Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Las mujeres llegaron a decirle, mire, Él ha resucitado. Los que iban camino de Maús, mire, Él ha resucitado. Y no creían. Aun cuando el Señor les había dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado de los principales sacerdotes y va a ser muerto y al tercer día se va a levantar. Todo eso se les había olvidado. Todo eso se les había olvidado por el temor, por el dolor, por la desesperación. Y eso es lo que pasa cuando hay dolor en nuestro corazón, cuando hay desesperación y cuando estamos desesperados porque no vemos la luz, se nos olvidan las promesas del Señor. A ellos se les olvidaron las promesas. A los que no se les olvidaron fueron a sus enemigos. Es interesante porque ellos dijeron, recordamos que aquel engañador dijo que se iba a levantar el tercer día. ¿Por qué no ponía una guardia usted? A ellos no se les había olvidado. A sus discípulos sí, lamentablemente, pero bueno, el Señor se les apareció, resucitado, gloria a Dios, impactados de verlo, levantado de los muertos y hablando, y ahí lo regañó. Porque ustedes no creyeron, tienen que creer. Después se le apareció, dice ahí, a más de 500 personas, que para que 500 personas tengan una ilusión y una visión, decía un escritor, este milagro es más grande que la misma resurrección. Que una persona tenga una alucinación y vea algo, wow, me parece que yo como que vi una silueta y creo que era el Señor. Pero que 500 personas digan lo mismo, que lo vimos y habló con nosotros y nos enseñó y nos ministró. Que 500 personas tengan la misma visión, pues es un testimonio claro de que el Señor estaba vivo. Y Pablo les dice, y es más, muchos todavía viven, por si les quieren ir a preguntar. Muchos todavía viven. Algunos ya duermen, ya murieron. Otros todavía están vivos, por si quieren irles a preguntar. Después a Jacobo.
el medio hermano de Jesús, donde tampoco está registrado en ese momento, ese encuentro del Señor con Jacobo, pero algo tuvo que haber cambiado la vida de ese hombre, porque sus hermanos no creían en él. Usted lee la escritura y dice que sus hermanos no creían en él. Decían, no, está fuera de sí, se alocó y ninguno creía en él. Pero algo tuvo que haber impactado la vida de Jacobo para que llegase a ser, aleluya, mártir por la causa del que había sido su hermano. Y eso fue el encuentro con el Cristo resucitado. Otra vez a todos los apóstoles, dice ahí, y por último, como a un abortivo, a Pablo. Algo cambió la vida de este hombre que andaba persiguiendo a la iglesia, que andaba persiguiendo a los que habían creído en este que había resucitado, a aquellos que estaban proclamando esta noticia. Algo cambió radicalmente su vida y fue que se encontró con Jesús resucitado. Se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a su pueblo, a sus hijos, pero era como si lo estuviese persiguiendo y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso cambió la vida de Pablo, el haberse encontrado con Jesús resucitado. Solo un encuentro así puede cambiar la vida de una persona. Por eso nosotros somos testigos de que el Señor ha cambiado nuestra vida. Porque no nos hemos encontrado con una religión, hermano, ni con dogmas, ni cuanta cosa. Nos hemos encontrado con el Cristo resucitado, que cambió nuestra vida para siempre. Todos estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir por predicar esta noticia. Estuvieron dispuestos a ser marginados, fueron echados de las sinagogas, fueron perseguidos, fueron muertos en los coliseos romanos por los leones, fueron la escoria del mundo por proclamar esta noticia de que Él había resucitado. Sería ilógico pensar que estuvieran dispuestos a morir por una mentira que ellos mismos habían inventado. Pero no, algo motivó la vida de esta gente para entregar su vida por Jesús. Y es la noticia más grande, que Él ha resucitado. Esa noticia que ellos fueron testigos y que ellos creyeron con su corazón fue la que motivó a esos hombres a entregar su vida. Podemos mencionar también la tumba como un testigo silencioso de aquel hecho maravilloso. Fue la única que vio lo que pasó. Porque nadie está registrado en la Biblia que diga que vio cuando el cuerpo del Señor se levantó y cómo fue que ese cuerpo salió de esas vendas que tenían. Porque los cuerpos los ponían como una momia, los envolvían todos. Y el cuerpo del Señor como que salió de ahí de una manera milagrosa y se levantó. Nadie fue testigo de eso, únicamente la tumba. Los guardias que custodiaron la tumba, porque había guardias ahí, guardias romanas y guardias de los sacerdotes vigilando para que nadie se lo robara. No vieron eso, lo que sí vieron, dice la Biblia, fue un ángel que descendió como un relámpago y quitó esa piedra. Y obviamente pues salieron corriendo del susto, pero nadie vio lo que pasó ahí adentro. Y aún historiadores del primer siglo, Flavio Josefo, los que han estudiado, un historiador del primer siglo que nació en el año 37 después de Cristo, o sea, 4 años después de todos estos acontecimientos, dice así: había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de los cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Eso fue escrito en el primer siglo por Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, el que lo quiera buscar. Pero hay historiadores que marcan y que recuerdan, gente
que vio eso. Este no lo vio, pero fue de aquel tiempo, estaba fresquito, no pasaron siglos, sino en aquel tiempo. Y por último, como testigos de esa resurrección, estamos todos los que estamos aquí. Testigos vivos, que aunque no lo hemos visto, nuestra vida ha sido transformada por Él. Hoy tenemos alegría, y hoy tenemos gozo, y hoy tenemos esperanza, y hoy tenemos esperanza de vida eterna por esta noticia. Y así como aquel ángel movió la piedra, no para que el Señor saliera, porque ya había salido, sino la movió para que el mundo fuese testigo de que ya no estaba ahí, para que las mujeres vieran, vengan y vean que ya no está ahí. El Señor quitó esa venda de los ojos de muchas personas, como las que estamos hoy aquí, para que pudiésemos entrar por fe y ver ese sepulcro vacío. Y hoy creemos con todo el corazón que así fue. Y aún así, pues hay falsas teorías de que el Señor no se levantó. Hay una teoría que dice que los discípulos se robaron el cuerpo. Mateo 28:13, si usted quiere después lo lee, porque cuando esos guardias que salieron huyendo fueron a los principales sacerdotes a contar lo que les había pasado, les ofrecieron dinero y le dijeron, diga que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Los principales sacerdotes habían ido ante Pilato para que le pusiera a guardia, y cuando el ángel descendió, pues ellos salieron corriendo y les contaron y les ofrecieron dinero para que dijeran esa mentira de que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pero es ilógico pensar que aquellos hombres que estaban muertos de miedo fueran a enfrentarse a una guardia romana y robarse ese cuerpo. Es ilógico pensar que aquellos hombres movieran aquella piedra tan pesada y que estos guardias no se despertaran del sueño que tenían. Es ilógico pensar que esos ladrones tuviesen la delicadeza no únicamente de robarse el cuerpo, sino de quitarle la envoltura ahí, los mantos, y dejarlo ahí dobladito. Es ilógico pensar eso, pero esta noticia se corrió en aquel tiempo. Otra teoría y otra falsa teoría que hay es que las mujeres se equivocaron de sepulcro. No es que se equivocaron de sepulcro, llegaron al que no era, llegaron a uno nuevo. Las mujeres sabían cuál era la tumba del maestro, porque ellas estuvieron ahí cuando lo metieron. Ellas sabían cuál era. Y si se hubiesen equivocado, pues los religiosos hubieran dicho, mentira, vea, esta es la tumba y aquí está el cuerpo. Pero no lo hicieron. Esa teoría no vale, porque los religiosos, cuando los discípulos estuviesen predicando sobre la resurrección, hubieran dicho, mentira, vea, vengan a ver todos la tumba. Aquí está y todavía el cuerpo está ahí, pero no lo hicieron, porque la tumba está vacía. Otra teoría es de que Jesús realmente no estaba muerto, sino que se había desvanecido, se había desmayado. Y eso lo creen los musulmanes. Dicen que antes de que Jesús muriera, Dios cambió ese cuerpo y metió un espíritu, y entonces que realmente Jesús no murió. Eso lo creen ellos. Algunos dicen que Jesús sufrió un desmayo y que se recuperó gradualmente de la tumba hasta que salió de ella. Los que creen eso, pues pasan por encima al testimonio del centurión romano que dice, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Le está pasando por encima el testimonio de aquel que le metió la lanza en el costado. Le está pasando por encima aquel que dio el reporte, no, ya no es necesario quebrarle las piernas porque ya murió. Le está pasando por encima el testimonio de José de Arimatea cuando metió ese cuerpo muerto en el sepulcro. Si hubiese sido un desmayo, pues no pueden explicar cómo se recuperó solito de todas las heridas tan rápido y cómo pudo salir de ahí. Y tampoco explican cómo se quitó los lienzos y pudo mover esa piedra él solo. Ninguno de sus discípulos le creyó, nadie. Ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni las mujeres, ninguno le creyó que había resucitado. Nadie había creído a su anuncio, nadie. Otros yo me imagino, ahora uno lo dice fácil, ¿verdad? Porque ya uno ve toda la historia y uno ya vio lo que pasó, pero yo me imagino, uy, qué bonito haber estado por ahí escondido, ¿verdad? Para ver qué iba a pasar el tercer día. Si él dijo el tercer día, pues escondámonos a ver qué pasa. Pero no, ninguno creyó en esa noticia. Pero Jesús resucitó para ser el primero en todo. Dice 1 Corintios 15:20, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Y en Colosenses 1:18 dice así, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esta iglesia de Corinto, cuando usted se lee el pasaje que leímos de Corintios, esta iglesia creía que Jesús había resucitado, pero no creía que nosotros íbamos a resucitar. Por eso Pablo empieza a debatir, no, pero espere, si ustedes están diciendo que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, pues bueno, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces el apóstol empieza a debatir esto. Seguro ellos estaban influenciados por el pensamiento griego o por los saduceos que no creían en la resurrección. Y hay que recordar que la resurrección no es solamente vida después de la muerte, es la continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados, los cuales son nuestros cuerpos presentes en un estado glorificado. Cristo fue el primero en resucitar, el primero. Tenía su cuerpo porque los discípulos lo reconocieron. Este es el maestro, es él, es él. Pero tenía su cuerpo glorificado, pues porque podía moverse sin tener que caminar, podía entrar a lugares donde estaban las puertas cerradas. Tenía un cuerpo glorificado. Seguía siendo de carne y hueso, porque le dijo a Tomás, venga, meta su dedo aquí en el costado y vea, meta su dedo aquí en las heridas de mis manos, para que yo soy. Tenía un cuerpo, porque comió pescado, comió pan. Era un cuerpo, pero glorificado. Fue la primicia, pues se presentó como la primicia de la resurrección, precisamente en una fiesta de las primicias, cuando dice la palabra que el día después, al día de reposo de la Pascua, tenían que presentar las primicias de sus frutos. Y el Señor se presentó ante las mujeres como la primicia de la resurrección, como el primogénito de entre los muertos. Pero si es la primicia y si es el primogénito, significa que van a haber más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si lo especifica que Él es la primicia, que es el primogénito es el primero, significa que vienen más, porque como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es fundamental. La resurrección de Jesús nos deja saber que hay vida después de la muerte en esta tierra. El que cree en la resurrección de Cristo, pero cree que se murió y ahí se acabó todo, se contradice a sí mismo. La resurrección nos avisa y nos da la noticia de que hay vida después de esta vida. Hay vida después de la muerte. No se acaba la vida cuando usted se muere. No se acaba. Se acaba la vida en esta tierra, pero empieza la eternidad. Nos enseña que hay vida después de la muerte. Y dice Daniel 12:2. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando morimos empieza la eternidad. Unos para vida eterna van a ser despertados y otros para condenación eterna. Todas las personas van a resucitar un día. Todas las personas, creyentes y no creyentes, cristianos, musulmanes, budistas, blancos, negros, gorditos, flaquitos, latinos, americanos, todos, un día vamos a resucitar. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en el sacrificio de Cristo para la salvación de sus almas, dice, resucitarán, pero para vida eterna. Esa será nuestra resurrección, para vida eterna. Y yo quiero que se lleve esta palabra en su mente, eterna, o sea que nunca se va a acabar. Vamos a resucitar para vida eterna, pero aquellos que rechazaron al único Salvador,
al único camino, la única verdad, a la única vida, a los que lo rechazaron su plan de salvación, pues también van a resucitar, pero para ser condenados eternamente. Y como dice Apocalipsis 21:8, esa va a ser la muerte segunda. La resurrección de Cristo le avisa al mundo que hay vida después de la muerte. Que hay vida después de la muerte. Y eso que va a resucitar va a ser algo que nunca va a morir, sino que algo que va a vivir, unos para vida eterna y otros para perdición y condenación eterna. Pero no es necesario pasar por esa segunda muerte. Hasta el día de hoy hay oportunidad para que usted le entregue su vida al Señor y crea en aquel que entregó su vida en un madero y que se levantó al tercer día por usted y por mí. Cristo no pasó por todo eso para ser recordado un día, una semana al año y para ver películas y para ver desfiles por las calles. No. Él murió para que usted lo recuerde todos los días y eso le tiene que martillar a usted todos los días. El Cordero de Dios entregó su vida por usted. El Cordero de Dios entregó su vida para perdonarle los pecados, para que ya usted no sea enemigo de Dios. Él entregó su vida para eso y se levantó de los muertos para ponerle el sello de que es verdad. No tenemos que pasar por ahí. El ser humano no tiene que pasar por ahí. Ya vamos a ir terminando. Así que si usted nunca lo ha hecho, yo le voy a invitar a que usted reciba ese regalo hoy. No vale nada más celebrar por tradición un domingo como hoy, sino usted tiene que salir con esa certeza de salvación, con esa gana de amar a su Señor, como aquellas mujeres, amarlo y servirlo y entregarle su vida y ser obediente por amor. Hoy es el día especial de salvación para usted y para mí. La pregunta es si lo quieres aceptar. Y si usted lo quiere aceptar, yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, usted nada más dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Y sé que no puedo por mis propias fuerzas llegar a cumplir ese estándar que tú quieres, pero tú enviaste a Jesús a morir en una cruz, yo lo creo. Y creo que Él murió por mis pecados y creo que se levantó de entre los muertos al tercer día. Yo creo en eso, Señor, yo recibo esa salvación y quiero serte obediente, Señor, toda mi vida. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Él resucitó. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no más. Porque Él se levantó de entre los muertos. Porque Él resucitó. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Porque Él resucitó, ya no somos culpables. Hemos sido justificados por su sangre. Porque Él resucitó. Ya no esperamos a un Mesías que venga la primera vez, sino que venga la segunda y que venga por su pueblo. Porque Él resucitó, tenemos el camino para llegar al Padre. Porque Él resucitó, ahora usted tiene el derecho y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Porque Él resucitó, ahora usted es parte de su pueblo. Porque Él resucitó, el enemigo ya ha sido derrotado y usted tiene todo poder y autoridad en su nombre. Aleluya, sobre toda fuerza del mal. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Y yo quiero que terminemos en esta hora, al final en gozo, hermano. Vamos a salir con gozo de aquí, con el Cristo no está muerto. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Ahí donde usted está, yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Y dígale: Señor, yo creo que te has levantado entre los muertos. Yo no he visto con mis ojos, pero creo en mi corazón que esa tumba está vacía. Yo lo creo. Yo creo que la tumba no pudo detenerte. Yo creo, Señor, que la muerte no pudo detenerte. Yo creo que te levantaste con poder y autoridad, aleluya, al tercer día, como lo dijiste, Señor. Aleluya, cumpliendo la profecía, cumpliendo lo que habías dicho, cumpliendo con ese hecho, aleluya, que tú eres el Hijo de Dios, el que habíamos esperado, Señor. Señor, gracias. Porque esa resurrección nos trae esperanza de vida eterna, Señor.
nos hace, aleluya, creer que hay algo mejor después de esta vida de tribulación y de sufrimiento. Hay un lugar mejor, aleluya, donde no habrá ya más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que vamos a reinar contigo por toda la eternidad, oh Dios. Señor, queremos, aleluya, aleluya, ser hallados, aleluya, rectos, sin mancha y sin arrugas, Señor, para cuando vengas por tu pueblo, Señor, estar contigo por toda la eternidad, oh Dios, por toda la eternidad, y gozarnos contigo y alabarte y adorarte por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por haberte levantado de entre los muertos. Gracias por haber traído sentido a nuestra vida, a nuestra fe. Aleluya. Gracias por haber traído, Señor, esperanza para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a salir de aquí con gozo, con alegría, porque Cristo ha resucitado. Gloria a Dios.